Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de Conversatorio Shalom, lunes 10 de febrero del 2014, la quinta semana del tiempo ordinario. Es un placer estar con ustedes esta tarde de lunes, una tarde invernal, pero con calor. Gracias a Dios estamos aquí en Conversatorio Shalom. La semana pasada no fue posible porque era el día de la Constitución y se nos quedaron muchísimas cosas pendientes. Vamos a tratar de desahogar lo que ya estaba en el tintero. Primero, yo quiero recordar el 35 aniversario de la primera visita del Papa Juan Pablo II a México. Fue en 1979 cuando por primera vez un Papa visita nuestro país. Esta visita fue una visita muy rara técnicamente porque México y el Estado Vaticano no tenían reconocimientos diplomáticos desde 1859, que la Constitución del 57 desconoce a las iglesias y por lo tanto a Roma, al Estado Vaticano. Y bueno, yo tenía 13 años, espero que los que ya sean mayores de 40 años recuerden esta visita. Aquí Luis Miguel creo que es menor que yo y me está haciendo así como que ¿de qué estás hablando? Yo tenía 13 años, ya estaba yo en primer año de secundaria. Recuerdo el fervor de ese México muy raro. México tiene cosas muy raras, ¿no? Somos un país sumamente católico religioso y el gobierno es ateo. Este país es sumamente machista y la máxima estrella de la música es Juan Gabriel, un homosexual, ¿no? Entonces son contrastes muy raros de nuestra idiosincrasia con respecto a Juan Gabriel. No es ofensivo, pero somos esos contrastes del país. Entonces, imagínense cuando se nos anuncia que el gobierno de México autoriza que entre a nuestro país el máximo jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. Tenemos que recordar que no tenía tenía que 4 o 5 meses, tenía 4 meses que había llegado al trono de San Pedro en octubre de 1978. Tenemos que recordar que Juan Pablo II va a impactar mucho, va a impactar mucho en México porque tenemos historias semejantes, Polonia y México. Juan Pablo II era un arzobispo de un país comunista y por lo tanto de un país ateo, de un país donde la fe era perseguida y muchos polacos fueron al sacrificio en la defensa de la fe. México era un país también con un gobierno revolucionario, ateo. Tenemos que recordar que la Constitución del 17 y del 57 desconocían a las iglesias y por lo tanto tuvimos también persecución religiosa. Tuvimos la famosa guerra de los cristeros de 1926 al 29 y el Estado mexicano siempre se había reconocido a confesional ateo. Entonces imagínense Juan Pablo II con esta historia, México con nuestra historia propia de persecución a nuestras ideas, a nuestras creencias religiosas. Otra cosa que nos emanaba con Juan Pablo II es la gran devoción mariana que tiene el pueblo mexicano a través de Santa María de Guadalupe desde 1531 y los polacos la gran vocación a María de Jasnagura, ¿no? a la Virgen del Monte Blanco. Entonces fue impactante esta primera visita. Fue así como que una ocasión que el Espíritu Santo guió esta visita. Es la única explicación. Millones y millones de mexicanos salimos a festejar a las calles donde estuvo su santidad Juan Pablo II y tenía 4 meses, todavía no sabía
queda ser papa. Y bueno, y desde el primer momento Juan Pablo II y México hubo un flachazo, una corazonada, que yo creo que hasta el último momento de su muerte, de su santidad Juan Pablo II, hoy beato, la presencia de México estuvo siempre en su corazón. Cuentan las crónicas que cuando el Papa ya en su ancianidad se encontraba atribulado, agotado, recurrían a este gran primer viaje apostólico que hace a México. Fue la Ciudad de México, Puebla y otras 4 ciudades que otras no se me vienen a la mente, pero que el Papa visitó. La televisión, ya había televisión a colores, ¿no? Pero la gran población todavía tenía la televisión blanco y negro. Y bueno, y aquí un gran reconocimiento a la televisión, a Televisa, esta televisión privada al servicio del Estado mexicano, también hay que decirlo. Se comportó, llevó minuto tras minuto esta visita de Juan Pablo II, esta primera visita de 1979, y que la pasada última semana del mes de enero se estuvieron cumpliendo 35 años de esta histórica visita. Tenemos que recordar que el presidente López Portillo lo recibe en el aeropuerto, lo recibe en una manera muy discreta. No hay protocolo, ni salvas, ni como que se acostumbra cuando 2 estados tienen relaciones diplomáticas y hay visita de un jefe de estado al otro. No, aquí el presidente López Portillo junto con su esposa Carmen Romano van al hangar presidencial. No, fue genial. Hacen coincidir al presidente López Portillo, que va a tomar un vuelo por ahí, y que de paso coincide con la llegada del Santo Padre de Roma a la Ciudad de México, y que voy pasando por aquí y va llegando el máximo jefe de la iglesia, le voy a dar una escapadita, señor, bienvenido, lo dejo con su pueblo. Porque ya también hay que recordar que el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, un gran conocedor de la reforma, un gran estadística del régimen mexicano, le había advertido al presidente López Portillo que se estaba en una violación al artículo 130 constitucional al permitir el arribo del jefe de la Iglesia Católica, y bueno, y que eso ameritaba una multa que López Portillo pagó. Él cuenta en sus memorias. Y finalmente también en sus memorias cuenta López Portillo cómo se da esta visita. Esta visita ya estaba preparada porque en Puebla se iba a celebrar la conferencia de conferencias episcopales de América Latina. Ya estaba invitado por protocolo el Papa Pablo VI, pero tenemos que recordar que en agosto de 1979 fallece Pablo VI, se le invita al sucesor, al Papa Juan Pablo I, este Papa de 33 días, y también muere. Entonces era una visita protocolaria, una invitación protocolaria que hace el comité organizador aquí de la Conferencia Episcopal de México, y que se van a reunir todos los obispos de América Latina en la ciudad en Puebla. Y bueno, llega Juan Pablo II en octubre de 1978, y es el gran primer impacto. Nunca se había tenido un papa extranjero, un papa de Polonia, ¿no? Entonces, y venía un papa que venía de la cortina de humo, como se llamaba antiguamente a los países satélites de la Unión Soviética. Y bueno, Juan Pablo II, yo creo que el Espíritu Santo le iluminó, conocía la historia de nuestro país, conocía la historia de los mártires mexicanos, que igual que en Polonia habían sufrido la persecución del gobierno, conocía la gran devoción mariana que había en nuestro país, y yo creo que Juan Pablo II dijo, ¿por qué no ir a
a México. Y bueno, López Portillo narra en sus memorias que su mamá, doña Refugio Pacheco Viola López Portillo, le pide a su hijo un deseo, ¿no? Que quería conocer al representante de Cristo en la tierra, y que, pues, como siendo su madre, cómo no le iba a conceder ese deseo, y siendo presidente de la República, violando toda la normativa del Estado mexicano. Y bueno, esta es la versión de López Portillo. Tenemos que reconocer como buenos mexicanos, un deseo de Nuestra Señora Madre se puede cumplir. En este caso fue un deseo positivo, porque benefició a la fe de un pueblo, benefició a la fe de millones de mexicanos que tuvimos la oportunidad de ver y de asistir a este gran evento de la visita de Juan Pablo II hace 35 años. Como otro deseo negativo de una madre que provoca una guerra, es la mamá del presidente Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort es quien aprueba la Constitución de 1857. El señor es católico, el conflicto se agranda, la Iglesia condena a todos aquellos que hayan aprobado esta Constitución liberal, y se aprueba el 5 de febrero de 1857, y en diciembre la mamá de Ignacio Comonfort logra que su hijo desconozca esta Constitución. Y bueno, esta intervención de la mamá de Ignacio Comonfort ante su hijo para desconocer la Constitución va a provocar lo que conocemos como esta guerra civil que tuvimos en los mexicanos en el siglo XIX. Así López Portillo dice, bueno, pues se da la oportunidad, que ya hay una invitación del episcopado mexicano para que su santidad venga a los trabajos del CELAM en Puebla 79, pues qué mejor que vengan que venga el Papa a nuestro país, a un país. Hace 35 años éramos el 100% católicos, no, el 99%. Ahora ya son otras cifras. Y bueno, yo también recuerdo que Jalapa, no sé qué movimiento, por todas las calles, todas las casas, pegaron unas calcamonías con el escudo del Vaticano y con la imagen de Santa María de Guadalupe, bienvenido Juan Pablo II. Yo tengo entendido que esta operación se hizo en la noche, clandestinamente, y que recuerdo ir a la escuela y ver todas las pegatinas estas dándole la bienvenida a su santidad Juan Pablo II. También en esa avenida es interesante recordar cómo los niños de la Anáhuac le cantan esta canción de Roberto Carlos do Brasil, la de Amigos, ¿no? A ver si tenemos la canción de Amigos para en un corte musical nos la ponga Luis Miguel Morales. Ya me estoy confundiendo con los apellidos, ya ven que yo a todo mundo le cambio apellidos, pero si no la tienen nos avisa para irnos a un corte. Esta canción que significó mucho en esa primera visita de Juan Pablo II a nuestro país en enero de 1979, esta canción de Roberto Carlos que impactó y que se hizo un clásico de esta visita. Y bueno, otra cosa importante, ya cuando se despide Juan Pablo II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 31 de enero de 1979, alguien se le ocurrió, alguien se le prendió el foco de una manera muy, muy peculiar de despedir a su santidad Juan Pablo II. Conforme iba subiendo el avión esa tarde, la gente salió a despedir a su santidad con los espejitos. Y bueno, recuerdo la televisión mostrando a los miles de espejitos de la Ciudad de México despidiéndose de Juan Pablo II, que se llevaba una sonrisa. Esta fue la primera de 5 visitas. Después Juan Pablo II regresó en el 91, 92, en el 2000, en el 2002, y esto
nos trae un buen sabor de boca. No sé si ya está lista la canción.